Hola estimado amigo, bienvenido a un nuevo video aquí en tu canal Química Pre con Enver. Vamos a ver en este tema lo que es el estado gaseoso. Así que iniciamos. El estado gaseoso. Los gases representan uno de los tres estados generales de la materia. Los gases lo encontramos en nuestra naturaleza, empezando por el aire, que es un gas principalmente constituido de nitrógeno y oxígeno. Veamos otros gases entre los principales que existen. Tenemos, por ejemplo, es importante conocer que tenemos el gas metano, cuya fórmula es el CH4. Otro gas famosísimo que se menciona en preguntas de exámenes es el amoníaco, cuya fórmula NH3. También el dióxido de carbono, el CO2, el propano, el famoso gas de cocina o gas doméstico, C3H8, el gas oxígeno, el gas nitrógeno, el monóxido de carbono y el trióxido de azufre. Son gases que se mencionan mucho en la vida real, ¿sí? Mírame, entonces vamos a ver aquí una parte muy importante que todo estudiante debe manejar, lo que son las masas molares, ¿sí? Vamos con las masas molares. Miren, estimados estudiantes, en la parte superior tengo las masas atómicas de los elementos que lo vamos a utilizar para encontrar la masa molar. A ver, empecemos aquí. El metano. Mira, el carbono. Vamos a buscar su masa, 12. Y vemos aquí 4 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene una masa de 1. Entonces sería 12 más 4 hidrógenos. Sería un total de 16. 16 gramos sobre mol. Vamos con el amoníaco. El nitrógeno, 14. Y cada hidrógeno es 1. Entonces sería 14 más 3. 17 gramos sobre mol. El CO2, el carbono, su masa es 12. Y tengo dos oxígenos. Cada oxígeno es 16. Entonces sería 16 por 2, 32. Más 12, 44. La masa molar del CO2, 44. Estas masas molares nos va a servir de herramienta para resolver muchos ejercicios. Mira el propano. Tengo 3 carbonos. 12 es la masa del carbono. Por 3, 36. Más 8 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene una masa de 1. 36 más 8 sería 44. Muy bien. El gas oxígeno. Su masa es 16. Pero como son 2 oxígenos sería 32. Muy bien. Nitrógeno. Su masa 14. Pero como son 2 nitrógenos, sería 28. ¿Correcto? 28. Muy bien. El monóxido de carbono. El carbono su masa es 12 y el oxígeno masa es 16. 12 más 16 nos daría 28. 28 gramos sobre mol. El trióxido de azufre. Tenemos 3 oxígenos. Cada oxígeno es 16. 16 por 3, 48. Y el azufre es 32. 48 y 32 nos daría 80. 80 gramos sobre mol. Ahí está, mis estimados amigos. Es bueno indicar, y no te olvides que el oxígeno y el nitrógeno siempre se representan de forma diatómica, ¿sí? Eso no te olvides de ese detalle. Muy bien. Muy bien, amigos, vamos a ver ahora las características de un gas real versus un gas ideal. Miren, muchachos, los gases reales son los que están en nuestro medio ambiente y se caracterizan porque en los gases reales existen fuerzas, en la cual la fuerza de repulsión es mayor que la de cohesión. Y vamos anotando por acá esa información. La fuerza de cohesión, ¿sí? Y la fuerza de repulsión. Miren, muchachos, en los gases las fuerzas de repulsión son mayores que la de cohesión. ¿Correcto? Otro. Las moléculas del gas presentan alta energía cinética. Debido al movimiento que presentan las moléculas del gas, van a tener alta energía cinética. Los gases se denominan fluidos. Los gases tienen alta compresividad. Compresividad quiere decir que las moléculas del gas se les puede aplicar una fuerte presión y hacer que las moléculas se acerquen.
las moléculas del gas tienen volumen y masa, ¿sí? Las moléculas de los gases tienen volumen y masa. Presentan alta expansión. Miren, ve. O sea, los gases tienden a ocupar todo el volumen, todo el recipiente, ¿sí? Se expanden los gases, ¿correcto? Presentan los fenómenos de difusión y efusión. Muchachos, en cuanto a la difusión, estimado amigo, la difusión se entiende por aquel fenómeno de los gases de pasar de un lugar de mayor concentración, a un lugar de menor concentración. ¿Correcto? También los gases tienen el fenómeno de la efusión. El fenómeno de la efusión, que se refiere que los gases pueden escapar por orificios muy pequeños, ¿sí? Los gases pueden escapar por orificios muy pequeños. Se entiende por acá, por ejemplo, tenemos un globito y aquí hacemos un pequeño agujerito en la cual sale el gas, ¿correcto? La efusión. Otro fenómeno que tienen los gases reales es la entropía. Muchachos, la entropía viene a ser el desorden molecular, ¿sí? Entropía es decir desorden, ¿correcto? No se olviden de eso. Ahora, miren muchachos, en este tema de estado gaseoso, todos los ejercicios que vamos a resolver van a ser acerca de los gases ideales. Mira, estudiar un gas real es un poco complejo, ¿sí? Los gases reales tienen un comportamiento muy complejo. Entonces, para facilitar las cosas se ha creado un modelo llamado gas ideal, que también se le conoce como gas perfecto. Gas perfecto. ¿Correcto? Entonces, en nuestro estudio vamos a hablar de los gases ideales. Observemos, los gases ideales no experimentan fuerzas. Mira, ve, mientras que un gas real existen fuerzas, en un gas ideal no existen fuerzas ni de repulsión ni cohesión. El gas ideal es un modelo hipotético para poder acercarnos al estudio de los gases que nos rodean, ¿correcto? También debes saber que los gases ideales, las moléculas se mueven tan rápido, al azar y de forma rectilínea con energía cinética, ¿sí? Con alta energía cinética. Muy bien. Otro. Las moléculas del gas son puntuales y se dice que su volumen es despreciable. Miren muchachos, mientras que en los gases reales decimos que las moléculas de gas tienen un volumen, en el gas ideal decimos que las moléculas, cada molécula, su volumen, ¿sí?, es despreciable. De cada molécula su volumen es despreciable. Otro dato importante de los gases ideales es que los choques entre moléculas y con las paredes del recipiente son elásticos. Profesor, ¿qué se entiende por elástico? Elástico quiere decir que no hay una energía, ¿sí?, que se gana ni que se pierde. O sea, acá muchachos, en el choque no hay energía, ¿sí?, tanto liberada o absorbida, ¿sí? No hablamos de una energía aquí, ¿correcto? Entonces, mira, un choque elástico. Ahora, nota, esta es una nota muy importante, miren, estimados amigos, un gas real se comporta como gas ideal en dos condiciones. A baja presión, ¿sí? Mira, vamos a marcarlo por acá. A bajas presiones y elevadas temperaturas, ¿correcto? Muy bien, estimados amigos, qué importante saber la comparación entre un gas real e ideal, ¿sí? Muy bien. Muy bien, estimados amigos, vamos a ver ahora lo que es la ecuación general de los gases ideales. Esta es una ecuación
en la cual vamos a resolver muchos ejercicios empleando esta simple ecuación. Miren amigos, esta ecuación lo vas a aplicar cuando te hablen de un solo tipo de sustancia gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, te pueden decir se tiene gas metano y te van a dar lo que es la presión inicial, el volumen inicial, la temperatura inicial, por ejemplo, ¿no? Y te van a pedir, por ejemplo, la presión final, o te pueden pedir el volumen final, o la temperatura final, y por supuesto va a haber unos datos para que te van a ayudar a encontrar eso, ¿no? Entonces, no te olvides que es solo para un tipo de sustancia gaseosa, ¿sí? Ahora, miren amigazos, esta ecuación en el mundo preuniversitario se conoce, mira, como la ecuación del pavo triste, ¿sí? Pavo triste, ¿correcto? O pavita igual a pavita, ¿sí? Como tú desees, la cosa es que esta fórmula no te olvides. Muy bien, ahora, la P viene a ser la presión. Acá en química, generalmente acá en química, las preguntas que han venido aquí en química nos dan atmósferas como unidades. He visto también que también vienen preguntas de estado gaseoso en física, en la cual ahí, por ejemplo, suelen trabajar bastante con lo que es el Pascal, ¿sí? Pascal. Pero muchachos, lo bueno es que en esta fórmula tú puedes trabajar con muchas unidades: atmósfera, milímetro de mercurio, Pascal, torr. Mira, eso sí, siempre, pues, ¿no? Si trabajas acá atmósferas, aquí también tiene que ser atmósferas. Si aquí es Pascal, aquí también tiene que ser Pascal, ¿no? Para que se puedan anular las unidades. Bien, en cuanto al volumen, el volumen puede ser en litros, puede ser en metro cúbico, en mililitros, centímetro cúbico, ¿correcto? Muy bien. Pero eso sí, amigos, la temperatura tiene que estar en Kelvin, eso sí. La temperatura tiene que ser absoluta, es decir, en Kelvin. Ahora, en muchas preguntas de examen, por ejemplo, te dan la temperatura en Celsius. Te cuento, amigazo, que es fácil pasar de Celsius a Kelvin. Simplemente si a ti te dan Celsius, para convertirlo a Kelvin hay que sumarle este número, 273, ¿sí? 273 y automáticamente tendríamos nuestra temperatura en Kelvin, ¿correcto? Mira, muy bien. Vamos ahora, estimados amigos, a hablar de las leyes del estado gaseoso. Miren por acá, tenemos nuevamente estas leyes se aplican para un solo tipo de sustancia gaseosa y tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Miren amigos, te cuento que las fórmulas que voy a colocar acá, tú lo vas a aprender porque todas parten desde aquí, de la ecuación general, ¿correcto? Miren, voy a escribir aquí: presión inicial de un gas, volumen inicial, temperatura inicial de un gas, presión final de un gas, volumen final de un gas, temperatura final de un gas, ¿correcto? Mira, la ley de Boyle dice que el gas experimenta un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que la temperatura es constante, ¿sí? Aquí lo voy a indicar, ¿no? Temperatura constante, es decir, se cancela la temperatura porque son iguales, pero todo parte de esa fórmula. La ley de Charles, mira, ve, Charles es un proceso isobárico, ¿sí? Proceso isobárico, miren amigos, proceso isobárico. Aquí igualito vamos a hacer lo siguiente. Un proceso isobárico quiere decir a presión constante. Mira, escribo la misma fórmula de allá. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Presión final por volumen final entre temperatura final. Miren amigazos, se cancela presión con presión porque son iguales, ¿correcto? La ley de Gay-Lussac nos habla de un proceso isócoro o isométrico. Igual, escribo la misma fórmula ya, ¿sí? Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, presión final, volumen final, temperatura final. En el proceso isócoro el volumen es constante. Se cancela el volumen. Pero todo parte
desde esa fórmula, miren amigos, ¿sí? Todo parte desde esa fórmula. Así que aquí tenemos la ley del estado gaseoso. Muy bien amigos, vamos a ver ahora los recipientes utilizados para almacenar un gas. Miren amigos, tenemos el caso del tanque cerrado, ¿sí? Por ejemplo, un balón esférico, ¿sí? Donde aquí vamos a tener la presencia de un gas. Ahora, acá lo importante, muchachos, es que ustedes recuerden la fórmula del volumen de una esfera, ¿sí? Miren, muchachos, la forma del volumen de una esfera, la fórmula es 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿correcto? Miren, estimados amigos, aquí va a haber un radio, ¿sí? Entonces, el volumen de la esfera, 4 tercios de pi por radio al cubo. Ahora, amigazos, si tenemos un tanque cilíndrico, el volumen de un cilindro se calcula así, ¿ve? Pi por radio cuadrado por la altura. Miren amigos, se entiende que todo esto viene a ser la altura, ¿correcto? Y aquí va a haber también un radio. Va a haber un radio, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, mira, el gas dentro de un tanque cilíndrico, ¿correcto? Ahora, algo importante, cuando hablamos de tanques cerrados, el volumen es constante, ¿correcto? Y por supuesto es bueno indicar acá que la R viene a ser el radio, H viene a ser la altura. Muy bien, miren amigos, ahora vamos a pasar a lo que es un tanque cilíndrico, pistón o émbolo. Observemos acá. Miren mis estimados estudiantes, un detalle importante acá. Cuando tienes un tanque cilíndrico, pistón o émbolo, observen, aquí vamos a colocar el gas, ¿sí? Aquí está el gas. Y aquí vemos un pistón, ¿sí? Vemos un pistón movible. Pues este pistón, de acuerdo a la presión que se ejerce aquí, una presión externa, este émbolo, si le aplico más presión, el émbolo va a bajar. Si le quito presión, va a subir. ¿Sí, amigos? Entonces, mira, estimados estudiantes, cuando tú tienes un tanque cilíndrico, pistón o émbolo, nota, el volumen es variable. El volumen es variable. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir con ejercicios. Muy bien, estimados amigos, vamos con el ejercicio número 1. Dice, se tiene 400 centímetros cúbicos de cierto gas inerte, el cual se somete a un calentamiento desde los 7 grados Celsius hasta los 350 Kelvin. Si la presión se mantiene constante, entonces el incremento en el volumen del gas en centímetros cúbicos es. Miren muchachos, estos ejercicios los vamos a resolver colocando datos del inicio y datos del final. Por ejemplo, dice que se tiene 400 centímetros cúbicos de un gas. Entonces, el volumen, 400 centímetros cúbicos. Dice que un gas, el cual se somete a un calentamiento desde los 7 Celsius, allá. Mira, la temperatura dice desde los 7 Celsius hasta, ese término hasta, quiere decir el final ya, hasta los 350 Kelvin. Si la presión se mantiene constante, entonces el incremento en el volumen del gas en centímetros cúbicos es. Me pide el incremento, miren muchachos. Ahora, el problema dice que la presión es constante, ¿correcto? Y nos pide el incremento del volumen. Lo que incrementa. Miren muchachos, apliquemos la ecuación del pavo triste. A ver, mira, presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial
va a ser igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Miren amigos lo que se cancela aquí. Se va la presión porque el problema dice que es un proceso a presión constante. Entonces aquí vamos a reemplazar. El volumen inicial es 400. Amigos, la temperatura inicial. Aquí las temperaturas se reemplaza en Kelvin. Así que esta temperatura que esté en Celsius lo vamos a pasar a Kelvin. Pero para pasarlo a Kelvin simplemente le sumamos un numerito que no debes olvidarte, 273. Y automáticamente nos quedaría aquí la temperatura en Kelvin, 280 Kelvin. Esa temperatura es la que reemplazo aquí, 280. Volumen final. Temperatura final lo tienes, 350. Miren mis amigos, podemos eliminar un 0, un 0. Podemos sacar acá séptima. Séptima sería 4 y séptima sería 5. Mira, 400 entre 4 es 100 y este 5 multiplica el 100 nos quedaría 500. O sea, el volumen final es 500 centímetros cúbicos. Pero el problema nos pide el incremento. Miren amigos, el volumen inicial fue 400 y el volumen final nos ha quedado 500. Entonces, ¿qué podemos decir? De 400, que fue el inicio, y 500, que es el final, por lo tanto decimos que el incrementó en 100 centímetros cúbicos, lo que incrementó. Por lo tanto, la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien, amigos. Muy bien, muchachos, vamos a la pregunta número 2. Dice, un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite cambiar su volumen. El tanque contiene inicialmente 0,1 metro cúbico de aire a 2 atmósferas de presión. Luego el pistón se empuja lentamente hasta reducir el volumen a 0,05 metros cúbicos de aire. Si en todo el proceso la temperatura ha permanecido constante, entonces la presión final dentro del tanque. Miren mis amigos, este problema nos habla de un tanque cilíndrico con un pistón en la cual existe aire. Digamos que aquí está el aire. El problema menciona que inicialmente la presión es 2 atmósferas y hay un volumen inicial, un volumen de gas de 0,1 metro cúbico. Ahora, el problema dice que este pistón se empuja lentamente. Aquí en este dibujo ya represento que este pistón se ha empujado lentamente. Mira, ¿ve? De tal manera que ahora el gas va a tener una nueva presión final, que precisamente es lo que me piden. Ahora el problema dice que el pistón se ha empujado lentamente hasta que el volumen de aire se ha reducido hasta 0,05 metros cúbicos. Ahí está. También menciona el problema que en este proceso la temperatura ha permanecido constante, ¿correcto? La temperatura ha sido constante. ¿Y qué aplicamos acá? La ecuación conocida en el mundo pre como pavo triste. Presión inicial, volumen inicial entre temperatura inicial igual a presión final, volumen final entre temperatura final. Pero amigos, la temperatura es la misma. Se va. Reemplacemos presión inicial 2. Volumen inicial 0,1 igual, presión final es lo que buscamos, volumen final 0,05. Amigos, este número 0,1 es el doble de esto, así que esto pasaría a dividir acá, quedaría 2 por 2 de aquí, 4, o sea que la presión final sería 4, por lo que la clave de este ejercicio sería la letra D. Muy bien amigos, ahí está. Muy bien amigos, pregunta número 3 dice, el volumen pulmonar de un estudiante de física es de 6 litros.
ella tiene o llena sus pulmones con aire a una presión absoluta de 1 atmósfera y luego, reteniendo su respiración, comprime su cavidad torácica, reduciendo su volumen pulmonar a 5,5 litros. La presión del aire resultante en sus pulmones en la atmósfera es... Miren, mis estimados amigos, observemos. El problema, mira, nos permite decir que va a haber un inicio, va a haber un final. Por ejemplo, dice que un estudiante de física dice el volumen pulmonar de un estudiante de física, su volumen, vamos a poner inicial, es 6 litros. Y llena sus pulmones con aire a una presión, o sea, presión inicial de 1 atmósfera. Ahora, el problema dice, luego, reteniendo su respiración, comprime su cavidad torácica. Comprime, o sea, reduce su volumen, ¿sí? Su volumen a 5,5 litros. O sea, su volumen final es 5,5 litros. La presión del aire resultante de sus pulmones. Ya la presión. ¿Cuál será la presión? Vamos a poner presión final. La presión del aire que resulta en sus pulmones. Y me dice que, amigos, acá, a ver, no menciona temperatura, no menciona la temperatura, lo que me permite considerar que es a temperatura constante. ¿Por qué no menciona la temperatura? Entonces, aplicamos la ecuación conocida en el mundo pre como pavo triste. Ahí está. Presión, volumen y temperatura al inicio. Presión, volumen y temperatura al final. ¿Qué se va aquí, amigos? Se van las temperaturas. Reemplacemos. Presión inicial, 1. Volumen inicial, 6. Presión final, eso es lo que estamos buscando. Por volumen final, 5,5. Miren, estimados amigos, aquí podemos ya calcular la presión final. ¿Correcto? Haciendo las operaciones aquí, la presión final nos queda 1,1 atmósfera, por lo que la clave de este ejercicio sería casita. Muy bien. Muy bien, amigos, pregunta número 4 dice: la llanta de un automóvil tiene una presión inicial de 2 atmósferas. Cuando se conduce el automóvil, la temperatura de la llanta aumenta de 27 Celsius a 67 grados Celsius y al mismo tiempo el volumen se incrementa en un 5%. La presión de la llanta a la temperatura más alta en atmósferas es... Miren, amigazos, siempre en estos ejercicios me permite colocar un inicio y un final. Por ejemplo, el problema dice... la llanta de un automóvil tiene una presión inicial de 2 atmósferas. La presión inicial es 2 atmósferas. El problema dice que cuando esta llanta está en movimiento, la temperatura aumenta de 27 Celsius, o sea, la temperatura va de 27 Celsius hasta 67 Celsius. 67 Celsius es el final ya. Al mismo tiempo el volumen se incrementó en un 5%. Me piden la presión de la llanta a la temperatura más alta. Mira, me piden la presión final. Dicho de otra forma, la presión de la llanta a la temperatura más alta. Esto me piden, la presión final. ¿Correcto? Eso es lo que me piden. Ahora, dice que el volumen aumentó en un 5%. Miren, amigos, cuando te hablan de porcentajes, tú considera algo. El inicio siempre representa el 100%. Así que, ¿qué te parece si el volumen inicial le pones 100%? El volumen es, el inicio es el total, 100%. ¿Ya? Ahora el problema dice que aumente en un 5%, el volumen aumenta en 5%, o sea, ¿cuánto será acá? 105%. ¿Listo? Puedes plantearlo de esa forma, mira. Ahora, amigos, ¿qué vamos a usar? La ecuación conocida como pavo triste. Sería presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial igual a presión final por volumen final entre temperatura final. A ver, aquí podemos reemplazar. Miren, mis amigos, mucho cuidado acá. La presión, 2. El volumen, 100.
Temperatura inicial, mucho cuidado, la temperatura va en Kelvin. ¿Cómo lo paso a Kelvin? Sumándole 273. Mira, al sumar 273, me quedaría acá 300 Kelvin. Esa sería mi temperatura inicial. Ahora, aquí, igualito, súmale 273. 273, ¿correcto? Y acá me estaría quedando entonces, 340. ¿340 qué? Kelvin. Esto va aquí, la temperatura final. 340 Kelvin. La presión final es lo que estamos buscando y el volumen final es 105. Miren mis buenos amigos, de aquí nos va a quedar la presión. Miren amigazos, la presión final, ¿ya? Mira, acá podemos eliminar ceros. 0, 0, 0, 0. ¿Verdad? Y también podemos hacer la operación acá. 340 multiplica al 2, ¿verdad? 680 entre 3. Y esto pasaría a dividir. Todos estos cálculos, estimado amigo, nos queda 2,16. Obviamente la presión nos queda en atmósferas porque hemos trabajado al inicio con atmósferas. Y la clave quedaría la B de bueno. Ahí está, mis amigos. Muy bien, estimados amigos, vamos con el ejercicio número 5. A ver, nos dice el ejercicio 5. Se tiene un pistón cilíndrico vertical que encierra aire cerrado en su parte superior por una tapa. Cuando ésta se encuentra a una altura de 12 centímetros, el desplazamiento de la tapa si la presión disminuye en un 20%. Miren mis amigos, ven. El problema nos da a entender que se tiene un tanque cilíndrico pistón, ahí está el pistón, en la cual se tiene un gas, ¿correcto? Se tiene un gas, que en este caso es el aire, ¿sí? Dice que la altura dice que alcanza este gas es de 12 centímetros. Y acá hay una cierta presión, que le voy a llamar presión inicial. Ahora, el problema menciona que la presión disminuye en un 20%. Muchachos, esto no debes olvidarte. Cuando tú tienes un tanque cilíndrico y la presión se disminuye, entonces eso trae como consecuencia que el gas se va a expandir. Mira, ve. ¿Correcto? El gas se va a expandir. O sea, va a haber un desplazamiento de la tapa. Ahí está el gas. Y precisamente el problema me pide este desplazamiento de la tapa. O sea, la tapa sube. ¿Correcto? La tapa sube. La tapa sube. La pregunta es cuánto es lo que sube, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto es lo que sube? Bueno, lo voy a plantear de esta forma. Todo esto, mira, ve. Mira, ve. Hasta aquí es 12 centímetros, pero hay un volumen que sube, ¿correcto? Que lo poner acá X centímetros. Ya está. Ahora, la presión dice que ha disminuido en un 20%. Acá vamos a poner presión final. Miren amigos, como el problema no me da la presión inicial, pero me hablan de porcentajes, acá está la jugada, que al inicio tú consideres el 100%. Ahora, el inicio es el 100%. Ahora dice que la presión ha disminuido un 20%. O sea que la presión final, ¿cuánto sería? 80%. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, fíjate que este problema no menciona nada sobre temperatura. Entonces, como no menciona nada sobre temperatura, eso nos da a entender que la temperatura es constante, no dice nada. Ahora, ¿qué aplicamos? La formulita pavo triste. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, presión final, volumen final, temperatura final. Miren amigos lo que se cancela. Se van las temperaturas. ¿Correcto? Ahora, estimados amigos, mira, presión volumen.
Ahora, nosotros no tenemos volumen, lo que tenemos es la altura. Pero, estimado amigo, estamos hablando de un tanque cilíndrico. Ahora, ¿qué debemos recordar, estimados amigos? Que el volumen de un cilindro es igual a pi por radio cuadrado por altura. ¿Correcto? Entonces, aquí tendríamos presión inicial por el volumen, pero el volumen sería pi por radio cuadrado por altura inicial. Igual, aquí tendríamos presión final por volumen final, que lo sacaríamos con esa fórmula, sería pi por radio cuadrado por altura final. Miren amigos, ve, pi es una constante, así que se puede cancelar. El radio, como se trata del mismo cilindro, el radio va a ser el mismo, se va. O sea, estimado amigo, aquí llegamos a la conclusión que nos estaría quedando esta fórmula. O sea, de hoy en adelante, cuando hablemos de un tanque cilíndrico, se va a cumplir eso entonces, que la presión inicial por altura inicial, presión final por altura final. A ver, reemplacemos. Presión inicial, le coloqué 100%, 100. Altura inicial 12. Presión final, 80. La altura final sería 12 más lo que ha subido, sería x más 12. ¿Correcto, amigos? Mira, acá podemos eliminar un 0, sacar cuarta quedaría aquí 2, cuarta quedaría 2, cuarta quedaría acá 3, o sea, quedaría acá 3 por 10, 30, 30 sería igual a 2x más 24, 24 pasa a restar, quedaría acá 6 igual a 2x, o sea que x nos queda 3. O sea, acá lo que vamos a responder es que la tapa sube 3 centímetros, por lo que la clave de este ejercicio, estimado amigo, sería la D. Muy bien, ahí está. Muy bien, estimados amigos, pregunta número 6 dice: la temperatura que finalmente alcanzará la masa constante de un gas ideal para que su volumen y presión aumenten en un cuarto o un quinto de sus respectivos valores iniciales, considerando que la temperatura inicial fue de 127 Celsius. Miren amigos, este problema permite colocar inicio y final. El problema me pide cuál será la temperatura final para que el volumen aumente en un cuarto de su valor inicial y su presión aumente en un quinto. Mira, ve, el problema no nos da la presión ni el volumen inicial. Yo puedo asumir que al inicio el volumen es el 100% y que la presión también es el 100%. Entonces dice que el volumen aumenta en un cuarto. Amigos, la cuarta parte de 100 es 25. Entonces si al 100 le sumo 25, nos quedaría un volumen final del 125%. Ahora, dice que la presión aumenta en un quinto. La quinta parte de 100 es 20. Entonces si aumenta 20, sería 120%. Ahora, la temperatura inicial es de 127 grados Celsius. Pero aquí se trabaja con Kelvin. Así que, amigo, súmale 273 al Celsius y automáticamente nos va a quedar los Kelvin. Ahora, empleamos la ecuación conocida en el mundo pre como pavo triste. Ahí está, ¿ve? Pavo triste al inicio, pavo triste al final. Muy bien. Mira, ve, aquí muchachos reemplazamos. Presión inicial, 100. Volumen inicial, 100. Temperatura inicial, 400. ¿Correcto? Y eso lo igualamos a la presión final, 120, por 125, que es el volumen final, entre la temperatura final, que es lo que estamos buscando. Miren amigos, podemos eliminar acá 0 con 0, 0 con 0, ¿verdad? Un 0 de aquí, un 0 de aquí. Temperatura final pasa a multiplicar al 10. Quedaría 10 veces temperatura final. Va a ser igual
4 multiplica el 12, ¿verdad? 4 multiplica el 12. Sería aquí, o mejor creo que sería 4 por 125. Entonces quedaría 2. Este 4 multiplica el 125, quedaría 500. Ahora mira, ve, un 0 con un 0 se va. Y me quedaría que la temperatura final va a ser igual 12 por 50. 12 por 5 es 60. Y un 0 que hay, 600. Pero como hemos trabajado en Kelvin, esta temperatura final nos queda en Kelvin. Por lo que la clave de este ejercicio número 6 sería la B de bueno. Muy bien, amigos. Muy bien, estimados amigos, pregunta número 7 dice: cierta masa de un gas ideal se calienta a volumen constante desde 27 Celsius hasta 87 Celsius. El porcentaje de incremento de la presión respecto a su valor inicial. El porcentaje de incremento de la presión. Miren, amigos, ven. Este problema nos da la temperatura, ¿sí?, de 27 Celsius, que viene a ser la inicial, y la temperatura de 87 Celsius, que es la final. ¿Correcto? Ahora, el problema menciona volumen constante. O sea, el volumen es constante, amigos. Me pide el porcentaje de incremento de la presión. Amigos, no te da la presión inicial. ¿Qué asumimos? 100%. El inicio representa 100%. A ver, calculemos la presión final. Amigos, ecuación. Pavo triste. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Presión final, volumen final, temperatura final. ¿Qué se va aquí, amigos? ¿Qué se cancela? Volumen, porque es el mismo. Presión inicial, 100%. 100. Y presión final, no sé. Ahora, amigazos, la presión siempre se trabaja en Kelvin. Así que le sumo 273 y esto nos quedaría una temperatura de 300 Kelvin. O sea que la temperatura es 300 Kelvin. Ahora acá lo mismo. Le sumo 273 y nos quedaría 360 Kelvin. Lo reemplazo acá, 360. Miren, amigazos, se va 0, 0, 0, 0. 360 multiplica el 1, 360 entre 3, me quedaría 120. Pero miren, muchachos, la presión lo he trabajado en porcentaje, por lo tanto acá también me queda en porcentaje. O sea, la presión final representa el 120%. Acá me piden lo que incrementó. Si al inicio era 100% y al final es 120%, por lo tanto puedo decir que incrementó en 20%, ¿verdad? Y la clave de este ejercicio sería la B de bueno. Ahí está, mis amigos. Muy bien, amigos, vamos con la pregunta número 8. Dice: un cilindro de 50 litros de gas nitrógeno a una presión de 21,5 atmósferas se conecta a un tanque rígido y vacío. La presión final del sistema cilindro-tanque es de 1,55 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del tanque en litros si el proceso fue isotérmico? Miren, amigazos, el problema nos habla de un tanque cuyo volumen es de 50 litros. Nos dice que la presión del gas dentro de ese tanque, acá hay un gas, es de 21,5 atmósferas. Dice que este cilindro que contiene un gas se conecta a un tanque. Aquí está el tanque, vamos a ponerle por acá su nombre, tanque. Se abre aquí una llave de paso. Aquí, muchachos, una llave de paso debe haber, lo que permite que el gas pueda ingresar al tanque. Ahora, nuestro volumen final, porque esto, muchachos, esto representa nuestro inicio y todo esto que está aquí representa el final. O sea, nuestro volumen final ya está constituido. Nuestro volumen final sería
los 50 del cilindro más el volumen del tanque, que le voy a poner X. O sea, nuestro volumen final sería 50 más X litros. Y la presión final aquí nos está diciendo que es 1,55 atmósferas. Miren amigos, nuestro inicio, ¿verdad? Nos dan su volumen, su presión, y el tanque y el cilindro están conectados ahora, entonces el volumen ya incluye todo, ¿sí? Me piden el volumen del tanque. Entonces, ¿qué aplicó? La formulita pavo triste, presión inicial, volumen inicial, entre temperatura inicial. Presión final, volumen final, entre temperatura final. ¿Qué se va aquí, amigos? Se va temperaturas. ¿Por qué razón? Porque el problema, como vemos en el enunciado, dice es un proceso isotérmico. O sea, la temperatura es constante, por eso lo anulamos. Presión al inicio, 21,5. Volumen inicial, 50. Presión final, 1,55. Por volumen final, que es 50 más X. Miren amigos, acá viene la parte operativa, ¿sí? Mira, ve, este es un ejercicio tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Y bueno, aquí haciendo los cálculos, nos queda 644. La clave sería dadito. Ahí está, amigos. Muy bien, estimados amigos, vamos con la parte teórica acerca de la gráfica, presión versus volumen. Hay ejercicios de exámenes de admisión que ha venido esto de gráficas. Ahora, miren amigos, esta es una gráfica presión versus volumen. Ahora, estas curvas que vemos aquí tienen un nombre, ¿correcto? Estas curvas que vemos aquí, vamos a señalarlo, se llama isoterma. ¿Y por qué se llama isoterma? Porque aquí la temperatura en cualquier punto de la curva es la misma. Iso es igual, ¿correcto? Lo mismo sería esta curva de aquí. La temperatura en cualquier punto de esta curva es la misma. Ahora, mira, vamos a indicar acá unos puntos, ¿ya? Por ejemplo, acá el punto M, aquí el punto N, y por acá el punto, vamos por acá, a ver, el punto L, ¿correcto? Ahí está, muy bien. Entonces, miren, estimados amigos, vamos a indicar lo siguiente. Cada punto indica el estado en el cual se va a encontrar un gas, ¿correcto? Ahora, miren mis amigos, si tú quieres leer la presión de M, del gas cuando está aquí en el punto M, la presión se lee a la izquierda. La presión de N también a la izquierda. La presión de L también a la izquierda. Ahora, si tú quieres leer el volumen de M, el volumen se lee en la parte inferior. El volumen de M lo lees aquí abajo. El volumen de N también se lee aquí abajo. El volumen de L también aquí abajo. Ahora, la temperatura. La temperatura de N lo lees acá, TA. Y la temperatura de M y L, que sería la misma porque está en la misma curva, se lee aquí. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Miren amigos, se cumple lo siguiente. Que la presión en el punto M multiplicado por en el mismo punto M entre temperatura en M. Lo que nosotros llamamos el pavo triste. Va a ser igual a la presión en N por volumen en N entre temperatura en N. Como también va a ser igual a la presión en L por volumen en L entre temperatura en L. Esto es lo que se va a cumplir, amigos, cuando tengamos una gráfica presión-volumen. Vas a igualar, ¿sí? Mira, y con eso podemos resolver el siguiente ejercicio. Muy bien, estimados amigos, ejercicio número 9. Dice, en la gráfica presión, volumen, temperatura se muestran los estados L, M y N de un gas ideal. Según los datos proporcionados, los valores de volumen 2 y volumen 3 en litros respectivamente son. Miren muchachos, en ese ejercicio nos dan una gráfica y nos piden el volumen 2 y el volumen 3. Ahora, aquí nos dan
los estados de un gas ideal. El estado N, el estado M y el estado L. Lo que buscamos son estos dos valores. Vamos a tomar como referencia aquel estado donde se tiene la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, aquí en L tenemos el volumen, tenemos la presión y también tenemos la temperatura, porque toda esta curva representa la temperatura de 300 Kelvin. Entonces, vamos a elegir el punto L con uno de estos puntitos. Por ejemplo, podemos trabajar con el N. Entonces sería así, ¿ve? Presión de N por volumen de N entre temperatura de N va a ser igual a la presión de L por el volumen de L entre temperatura de L. Esta es la fórmula pavo triste, ¿correcto? Ahora, aquí nos damos cuenta que L y N están en la misma curva. Eso significa que tienen la misma temperatura, así que lo anulamos. Ahora, reemplacemos la presión de N. La presión se lee a la izquierda, la presión es 2. El volumen de N se lee en la parte inferior, sería V3. La presión de L se lee a la izquierda, 1,2. Y el volumen de L se lee en la parte inferior, 200. Y mira, ve, mitad 1, mitad 100. 100 por 1,2, 120. O sea, el volumen 3 es 120 litros. Ahora, vamos a encontrar el volumen 2. Mira, ve, acá nos conviene elegir el punto M y podemos trabajar con el N también. Mira, entonces sería así, ve. Presión de N por volumen de N entre temperatura de N es igual a la presión de M por volumen de M entre la temperatura de M. Miren muchachos, N y M están en tienen la misma presión, ¿verdad? Entonces se cancela presión con presión. El volumen de N es V3. Pero V3 es 120, o sea que el volumen de N es 120. Ahora, la temperatura de N. Mira, N está en la curva de 300 Kelvin. Ahora, volumen de M. El volumen de M se lee abajo. Y la temperatura de M está en la curva de 400. Entonces, miren, amigos, 0, 0, 0, 0. 120 entre 3 me queda 40, 4 multiplica el 40, o sea que el volumen 2 quedaría 160 litros. Y la clave de este ejercicio número 9 sería la clave, la letra E. Muy bien, amigos. Muy bien, estimados amigos, pregunta número 10 dice, en el diagrama presión, volumen, se indica los estados 1, 2, 3 y 4 sobre las isotermas T sub A y T sub B. La relación incorrecta es, miren amigos, observemos acá. Alternativa A, mira, volumen 1 es menor que el volumen 4. Mira, el volumen 1 sería acá, volumen 1. Y el volumen 4 sería acá, volumen 4. Efectivamente, el volumen 1 es menor que el volumen 4, porque así aumenta el volumen, ¿sí? Entonces, la A sería verdadera. Esta es verdadera. La B, presión 1 es mayor que presión 3. Amigos, la presión 1, mira, ve, aquí estaría la presión 1 y aquí estaría la presión 3. Amigazos, la presión aumenta hacia arriba, porque esta flechita indica que así va a aumentar. Entonces, presión 1 es mayor que presión 3, sí. La C. La temperatura de 3 es menor que la temperatura de 4. Miren, muchachos, ¿ve? La temperatura de 3 es T sub B y la temperatura de 4 es T sub A. Muchachos, en las isotermas, mira, el que está más arriba es el mayor, o sea, temperatura de A es mayor que la temperatura de B, ¿sí?
porque este isotermo está más arriba. Entonces, estar más arriba, mayor. Entonces acá dice, la temperatura de 3, este es 3, dice, es menor que la temperatura de 4. Sí, verdadero, ¿eh? Porque la temperatura de 3 está en B y la temperatura de 4 está en A. Entonces, A es mayor que B. Sí, 4 mayor que 3. Sí, está bien. La D, volumen 4 mayor que volumen 2. Aquí está el volumen 4 y el volumen 2 estaría acá. Que también será el volumen de 3. Por si acaso, también es el volumen de 3. ¿Correcto? Entonces dice volumen 4 mayor que volumen 2. Sí. Y la E dice presión de 2 es igual a presión de 3. Muchachos, aquí está la presión de 1, pero también es la presión del 2. Y aquí está la presión del 3, que también es la presión del 4. ¿Dice la presión de 2 es igual a 3? No, no muchachos. La presión del 2 es mayor que la presión del 3. O sea, acá la clave sería la letra E. Muy bien, ahí está, amigos. Muy bien, estimados amigos, ahora vamos a presentar la ecuación universal de los gases ideales. Mira, esta ecuación lo vamos a utilizar para los gases ideales. Presión por volumen igual a constante universal de los gases ideales por temperatura por número de moles. Esta formulita en el mundo pre se conoce como pavo ratón. ¿Correcto? Pavo ratón. Bien. P es la presión, V el volumen, R la constante universal de los gases ideales. Y miren un detalle, amigos. Si en un ejercicio a ti te dan la presión en atmósferas, entonces vas a tener que usar esta constante. 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ahora, si en el examen a ti te hablan de la presión en milímetro de mercurio, hay que utilizar este valor. 62,4 milímetro de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Ahora, si en la pregunta de examen nos dan la presión en pascal, entonces tenemos que usar este valor, 8,31 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Correcto, estimados amigos? Ahora veamos la temperatura. La temperatura tiene que estar en Kelvin, amigo, porque la constante, mira, todas están expresadas en Kelvin. Entonces, si la temperatura te dan en Celsius, tú puedes convertirlo a Kelvin simplemente sumándole 273, automáticamente ya te quedaría temperatura en Kelvin. N, que aparece aquí, es el número de moles del gas. El número de moles se puede calcular así. La masa del gas entre la masa molar del gas. Pero también se puede calcular los moles dividiendo el número de moléculas del gas entre el número de Avogadro. Mira, ve. M masa, masa molar, que se saca con las masas atómicas que están aquí en la parte superior. La N es el número de moléculas, N sub A, número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro equivale a todo este número, 6,022 por 10 a la 23, que a su vez decimos que esto equivale a un mol. Muy bien, amigos, entonces vamos con ejercicios. Muy bien, amigos, pregunta número 11 dice: asumamos que a presiones bajas el CO2 se comporta como gas ideal. El volumen en decímetros cúbicos que ocupa 22 gramos de dióxido de carbono a menos 3 grados Celsius a 8,2 atmósferas. Miren, amigos, nos dan la masa molar del CO2, 44 gramos sobre mol. Mírenme, el problema nos habla de un gas llamado dióxido de carbono, que aquí lo vamos a representar, que está dentro de este balón. Mira, nos dice el problema la masa de dióxido de carbono, 22 gramos, a la temperatura de menos 3 grados Celsius, ¿correcto? También nos dice la presión, 8,206 atmósferas, ¿correcto? A ver, también nos dice la masa molar del gas, 44 gramos sobre mol. Y bueno, me pide el volumen en decímetros cúbicos. Amigos,
Pedirte el volumen en decímetros cúbicos, un decímetro cúbico equivale a decir un litro. Así que pedirte el volumen en decímetro cúbico es como pedirte el volumen en litros. Ahora, amigos, la presión, mira, ve, está en atmósferas. Y cuando la presión está en atmósferas, la constante que debes utilizar es aquella que también está en atmósferas. En la parte teórica vimos 3 valores para la constante de los gases. 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. También vimos otro valor que era 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Y también hemos visto otro valor que era 8,31 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, no te olvides, si la presión está en la atmósfera, tienes que trabajar con esta constante. La fórmula que utilizamos, conocida en el mundo pre, pavo ratón. A su vez, N, el número de moles, es la masa entre la masa molar. ¿Correcto? Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Mira, vamos aquí. La presión, lo tenemos, 8,2. Miren mis amigos, solamente voy a obviar tanto decimal, simplemente 8,2, ¿ya? Para que mis cálculos sean más sencillos. Ahora el volumen. Es lo que quiero, X. ¿Correcto? X. La constante es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Correcto? Por la temperatura. Temperatura, amigos. Menos 3 Celsius. Ah, ya, pero aquí, mira, ve, la constante está en Kelvin. Por lo tanto, la temperatura también tiene que estar en Kelvin. Y para pasar de Celsius a Kelvin, se suma 270. Esto me quedaría 270 Kelvin. Ahora, ese 270 Kelvin viene aquí. 270 Kelvin. Y eso lo vamos a multiplicar por el número de moles, pero a su vez, el número de moles viene a ser la masa entre masa molar. La masa es 22 gramos y la masa molar es 44 gramos sobre mol. Miren, amigazos, acá se va atmósfera con atmósfera, se va Kelvin con Kelvin. Miren, amigazos, observen aquí. Aquí nos ha quedado gramos sobre, aquí otra vez, mira, ve, gramos sobre mol, ¿correcto? Eso es lo que nos ha quedado acá. Ahora, en la parte superior nos ha quedado gramo. Gramo es como decir gramos sobre 1, ¿no? Lo mismo, ¿no? Gramo entre 1, gramo. Y abajo, ¿qué tenemos? Gramo sobre mol. Si aplicamos extremos por medio, ¿qué nos estaría quedando? Multiplica los extremos y van arriba. Gramo por mol. Quedaría gramo por mol. Y ahora multiplico los medios y eso va abajo. 1 por gramo queda gramo. O sea que se va gramo con gramo. Pero mira, ¿qué me quedó? El mol queda arriba. O sea, en toda esta expresión, el mol queda arriba. Y el mol que está arriba, con este mol que está aquí abajo, se cancelan. O sea, esto sube, quedaría arriba, y con este mol que está abajo se va. El gramo con el gramo también se va. Ahora miren, amigazos, observen. Este número de aquí es 100 veces esto. Porque si yo a esto lo multiplico por 100, me queda esto. Por lo tanto, yo podría simplificar acá y me quedaría entonces 100x. 100x va a ser igual, amigos, 22 entre 44 queda un medio. 270 por un medio me quedaría acá, ¿cuánto? 135. O sea que x nos estaría quedando, 100 pasa a dividir, quedaría 1,35. Pero muchachos, ¿en qué queda x? Sabiendo que todas las unidades he escrito acá, ¿nos queda en qué? En litros, mira. Pero profesor, nos piden decímetro cúbico. Pedirte decímetro cúbico es como pedirte litros. Así que la clave de este ejercicio sería la clave, la letra C de casita. Muy bien, amigos. Muy bien, estimado amigo, vamos con el ejercicio número 12. Dice, un balón rígido de 16,6 litros contiene un gas ideal a una presión de 5,86 por 10 a la 5 pascales y 20 grados Celsius.
el número de moles de gas que hay en el balón, nos dan la constante universal de los gases, 8,31 Joule mol por Kelvin. Miren amigos, en este balón hay un gas, ¿correcto? Ahora, el problema nos da el volumen de ese balón, 16,6 litros. Nos da la presión, 5,86 por 10 a la 5 pascales. Nos da la temperatura, 20 grados Celsius. Y también la constante, 8,3 Joule sobre mol por Kelvin. Y nos pide el número de moles. La fórmula que aplicamos acá, estimados amigos, muy conocida, pavo-ratón. Presión por volumen, constante universal, temperatura, número de moles. A ver, reemplacemos. La presión lo tenemos. Sería 5,86 por 10 a las 5 pascales. Pero miren amigos, el pascal equivale a newton sobre metro cuadrado. O sea que el pascal es newton sobre metro cuadrado. Ahora, miren mis estimados estudiantes, algo muy importante. Siempre que tú trabajes la presión en pascales, el volumen tiene que estar en metro cúbico. Ahora, para pasar el volumen a metro cúbico se divide entre 1000. O sea que esto me va a quedar así. 0,00166 metro cúbico. ¿Correcto? Y eso lo coloco acá. 0,00166 metro cúbico. Esto va a ser igual a R, que la constante, 8,3 Joule sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es, la temperatura está en Celsius, pero hay que pasarlo a Kelvin. ¿Y cómo lo paso a Kelvin? Sumando 273, o sea, esto me quedaría 293 Kelvin. 293 Kelvin por el número de moles, que es lo que estamos buscando. Miren mis amigos, aquí tengo metro cuadrado y acá hay metro cúbico. Podría eliminar el metro cuadrado de acá y elimino, esto es como decir metro por metro cuadrado. Elimino un metro cuadrado y solamente quedaría metro, ¿sí? Ahora, miren muchachos, ¿qué nos ha quedado? Newton y el metro. Pero mi estimado amigo, hay un dato por acá que podría alcanzarte. El Joule, ¿sí?, es igual a Newton por metro. O sea, Newton por metro es Joule. Y mira, acá tengo Joule, o sea, se cancela. Mira, también se va Kelvin con Kelvin y solo me queda el mol. Este mol que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Miren mis estimados amigos. Lo que sigue ya es la parte operativa, ¿sí? Ya eso lo dejo para que en casita lo trabajen, porque acá lo que nos queda es 4 moles. La clave de este ejercicio sería la letra C de casita. Muy bien amigos, ahí está. Muy bien amigos, pregunta número 13 dice: un gas se encuentra dentro de un cilindro a la presión de 1,01 por 10 a la 5 pascales, un volumen de 1,5 litros, una temperatura de 27 Celsius, nos dan la constante 8,3 Joule sobre mol por Kelvin, me piden el número de moles. Miren amigos, en este ejercicio, en este cilindro va a haber gas. Me dicen que la presión es 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿correcto? Me dan el volumen, 1,5 litros. Me dan la temperatura, 27 Celsius. También la constante de los gases, 8,3 Joule sobre mol por Kelvin. Y lo que me piden es el número de moles. Muy bien, estimados amigos, lo que vamos a aplicar aquí es la famosa ecuación del pavo ratón. ¿Correcto? Sería así.
presión por volumen, RTN. Miren amigos, la presión, ¿lo tienes? ¿Cuánto es la presión? Es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Pero mi amigo, una vez más, el pascal es igual a decir newton sobre metro cuadrado. Esto no te olvides. Entonces, acá sería newton sobre metro cuadrado. Estimados amigos, siempre que trabajes la presión en pascales, el volumen tiene que estar en metro cúbico. Y para pasar de litro a metro cúbico, amigos, para pasar de litro a metro cúbico, lo que tienes que hacer es dividir entre 1000. Entonces, esto entre 1000 sería 0,0015 metro cúbico. Sí, entonces eso va aquí, 0,0015 metro cúbico. ¿Igual a qué? A la constante de los gases que el problema nos da. 8,3 joule sobre mol por Kelvin. Estimados amigos, esto por la temperatura, pero la temperatura está en Celsius y aquí se trabaja en Kelvin. Así que le sumas 273 y te quedaría 300 Kelvin. Sería acá 300 Kelvin por el número de moles, que es lo que estamos buscando. Miren amigos, aquí newton sobre metro cuadrado, les dije, ¿no? Acá es, corregimos acá, metro cuadrado, ¿sí? Ahora sí, amigazos, mírame, acá tengo un metro cuadrado y esto es como decir metro por metro cuadrado. O sea, elimino el metro cuadrado con un metro cuadrado, solo quedaría el metro. Ahora, newton por metro, y lo escribo acá, newton por metro es joule. Miren amigazos, no te olvides de esto. Entonces, newton por metro es joule. Con el joule de acá, chao. Kelvin de abajo con Kelvin de arriba, chao. O sea, solo me queda mol. Este pasa arriba, pasa arriba. Entonces acá me va a quedar el número de moles. Y ahora, tú mismo eres ya con los cálculos. Y aquí nos queda 0,06 moles. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave, la E. Muy bien, estimados amigos. Muy bien, amigos, vamos con la pregunta 14. Dice, en un recipiente de 10 litros se introduce 2 gramos de agua. Al cabo de cierto tiempo, todo el agua se evapora hasta, o mejor dicho, a 75 grados Celsius. La presión absoluta es. Miren, amigos, en este ejercicio nos dan el volumen, 10 litros, nos da la masa de agua, dice 2 gramos. Ah, pero dice que toda esa agua se evapora. Se evapora a 75 grados Celsius. Toda el agua se evapora. ¿Sí, amigos? O sea, acá vamos a tener agua en estado gaseoso ya. El problema lo que me pide es la presión absoluta. Muchachos, cuando te piden presión absoluta, te están pidiendo los pascales. ¿Sí? Cuando te pidan presión absoluta, la presión en unidades de pascal. Muchachos, siempre que trabajemos la presión en pascal, la constante que debes usar es 8,31 joule sobre mol por Kelvin. ¿Correcto? Ahí está, amigos. Ahora, la fórmula que utilizamos, muy conocida en el mundo pre, ¿correcto, amigazos? Muy conocida en el mundo pre como el pavo ratón. O sea que, muchachos, la presión por el volumen va a ser igual a RTN, donde N es el número de moles y se calcula masa entre masa molar. Muy bien. Miren, estimados amigos, reemplacemos. La presión es lo que estoy buscando por volumen. Volumen 10 litros. Uy, pero muchachos, siempre que trabajemos en pascales,
o siempre que queramos presión absoluta, o sea, presión en pascal, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Y para pasar litros a metros cúbicos se divide entre 1000. O sea que esto sería lo mismo 0,01 metro cúbico. Mira, ¿correcto? Ahora, entonces sería acá 0,01 metro cúbico igual a la constante, que es 8,31 Joule sobre mol por Kelvin. La constante por la temperatura. Amigos, la temperatura está en Celsius, pero para pasarlo a Kelvin sumamos 273. O sea que esto me quedaría acá 348. ¿Qué nos queda? Kelvin, ¿correcto? Ahora, 348 Kelvin por el número de moles. Pero el número de moles lo vamos a encontrar dividiendo la masa, pero la masa es dato, 2 gramitos, entre la masa molar del agua, muchachos. La masa molar del agua. A ver, H2O. Mira, acá tengo las masas atómicas. El oxígeno su masa es 16 y cada H su masa es 1. Entonces sería 16 más 2, porque hay 2 H's, sería 18. O sea que la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. ¿Correcto? Muy bien. Entonces miren, amigos, acá lo que se cancela. Se va Kelvin con Kelvin, se va gramo con gramo, se va mol con mol. Miren, muchachos, este mol está debajo del gramo y a su vez debajo del otro gramo. O sea, todo esto por extremos por medios, todo este mol sube, queda arriba, y con este mol de abajo se cancela. Ahora, amigos, aquí, miren, observen lo que nos ha quedado. Nos ha quedado acá, el volumen está en metro cúbico, la constante está en Joule. Cuando tú respetas las unidades, miren, amigos, cuando tú respetas las unidades, esperamos obtener nuestra presión en pascales. Siempre que tú quieras tener la presión en pascal, el volumen tiene que estar en metro cúbico, ¿correcto? Y la constante tiene que estar en Joule. Entonces, con esas unidades, la presión nos queda en pascales. Entonces, acá nos queda 3,2 por 10 a la 4 pascales. Por lo que la clave de este ejercicio, ¿sí? La clave de este ejercicio sería la clave avioncito. Muy bien, amigos. Muy bien, estimados amigos, pregunta número 15. Dice, la temperatura que tiene 2 gramos de nitrógeno que ocupa un volumen de 820 centímetros cúbicos a la presión de 2 atmósferas es. Miren, mis buenos amigos, en este ejercicio nos hablan, en un tanque vamos a tener el gas nitrógeno, ¿sí? Ahí está el gas nitrógeno, siempre se escribe así, Bn2, así está en la naturaleza, ¿no? Ahí está el gas nitrógeno, ¿correcto? Ahora, el problema nos da, aquí nos da 2 gramos de nitrógeno, o sea, la masa de nitrógeno, 2 gramos, que ocupa un volumen de 820 centímetros cúbicos a la presión de 2 atmósferas. Me pide la temperatura, muchachos, y todas las alternativas, como se ven enunciado, están en Celsius. Entonces, amigos, hay que dar nuestra respuesta en Celsius. Así que empezamos. Miren, amigos, cuando la presión esté en atmósfera, tú te acuerdas de la parte teórica, cuando la presión esté en atmósfera se trabaja con esta constante, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, ¿correcto? Esa es la unidad de la constante universal cada vez que nos den la presión en atmósfera. La constante tiene que estar en atmósfera. Pero un detalle importante. Si ves la constante, en la constante el volumen está en litros. Entonces esto hay que pasarlo a litros. Miren, amigazos, para pasar de centímetro cúbico a litros se divide entre 1000.
sería 0,82 litros. Listo. Ahora sí, usamos la ecuación conocida en el mundo pre como pavo o ratón. A su vez, el número de moles es la masa entre la masa molar. Muy bien. A ver, reemplacemos. La presión, lo tenemos. 0,082. La presión lo tenemos. No, la presión es 2 atmósferas, la presión, 2 atmósferas. Ya. Esto por el volumen. El volumen, amigos, es 0,82 litros. Igual a la constante, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Eso sería la constante. Por la temperatura, que es lo que estamos buscando. Y por el número de moles. Miren, amigos, la temperatura, pero el número de moles se calcula masa entre masa molar. La masa es 2 gramos. Ahora, la masa molar del gas nitrógeno, el nitrógeno, su masa atómica es 14, como son 2 sería 28. 28 gramos sobre mol. Entonces acá sería 28 gramos sobre mol. ¿Correcto? 28 gramos sobre mol. Ahora, estimados amigos, observemos. Mira, por acá vemos que hay una relación aquí, ¿sí? Mira, acá hay dos, pero eliminemos unidades. Atmósfera, atmósfera, litro, litro. Miren, amigos, gramo, gramo. Mira, estimado, aquí tenemos el mol que está debajo del gramo y a su vez debajo del otro gramo. Por extremos, por medio de este mol queda arriba. Y con este mol que está abajo se cancelan. ¿Sí? Así que no te preocupes, se cancela ahí. Ahora, amigazos, mira, acá hay un 2 y aquí también hay un 2. Se puede cancelar. Chao. Ahora, este numerito de acá es... vamos a ver acá. Este numerito de aquí, muchachos, es 10 veces esto. Mira, este número de acá es 10 veces lo que está aquí. Entonces, si yo simplifico, acá me va a quedar un 10. Este 28 multiplica al 10 quedaría entonces 280. Pero ¿en qué queda la temperatura, amigos? En Kelvin. Ahora, el problema lo que me está pidiendo es la temperatura en Celsius. Ahora tú recordarás que hay una fórmula que le hemos visto que dice que para convertir, mira, ve, Celsius a Kelvin se sumaba 273. Ah, pero acá mira, los Kelvin lo tienes. Los Kelvin es 280. ¿Igual a qué? A los Celsius más 273. O sea que los Celsius, aquí ¿cuánto quedan los grados Celsius? Pasa a restar, quedaría 7. 7 sería los grados Celsius. Mira, ve, correcto, amigazos. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave la B. La clave de este ejercicio sería la B de bueno. Muy bien, amigos, ahí está. Pregunta número 16, amigos. Dice, en la gráfica presión, volumen, temperatura, se muestran los estados R y S correspondientes a 10 moles de un gas ideal. Según los datos proporcionados, los valores de volumen 1 en litros y temperatura 2 en grados Kelvin respectivamente. Miren, amigos, nos dan una gráfica y nos piden el volumen 1 en litros y la temperatura 2 en Kelvin. Nos dan un dato importante, 10 moles. Miren, amigazos, observen. Vamos a trabajar en el punto S. En el punto S tenemos presión, tenemos temperatura y podríamos hallar el volumen 1. También tenemos como un dato importante los moles. Miren, amigos, trabajemos en el punto S. Vamos a ir acá, en S, ¿ya? A ver, en el punto S. Amigos, ¿cuánto es la presión en el punto S? Sería 4,1 atmósfera. Eso se multiplicaría por el volumen 1. ¿Igual a qué? A la constante. Mira,
cuando estamos con la presión en la atmósfera, la constante es 0,082. Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Correcto? Esa sería la constante universal de los gases. Ahora, temperatura. En el punto S la temperatura, mira, ese está en la curva de 500. Sería 500 Kelvin. Por el número de moles que el problema nos da, el dato importante de 10 moles. Ahora miren amigos, se cancela. Atmósfera con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin y todo queda el volumen en litros. Ahora, miren estimados amigos, nos ha quedado aquí 4,1, volumen 1, igual. Observemos, aquí tengo 500 por 10. Miren amigos, este 500 es como decir 5 por 100. Si el 100 multiplica a esto, me quedaría aquí 8,2 por. Este 5 multiplica con el 10, quedaría 50. ¿Correcto? Ahora, aquí mira, ve, simplificando, me quedaría un 2. O sea que el volumen 2 por 50 quedaría 100. ¿Pero en qué queda el volumen? En litros. O sea, ya tendría el volumen 100 litros. Ahora, estimados amigos, podemos calcular T2. Mira, S y R. Podemos aplicar la fórmula pavo triste. Presión en S por volumen en S entre temperatura en S va a ser igual a presión en R por volumen en R entre temperatura en R. Pero mira, ve, ¿qué sucede acá? S y R tienen el mismo volumen. Mira, ve, están en la misma vertical, el mismo volumen, así es que se va. Se ve el volumen. Presión en S, 4,1. Entre temperatura en S, 500. Amigazos, presión en R, 2,46. Entre el volumen, entre la temperatura en R, que es T2. Amigazos, acá viene la parte operativa en la cual T2 nos queda exactamente 300 y queda en Kelvin, por lo que la clave de este ejercicio sería casita. Muy bien amigos, muy bien estimados amigos, ahora vamos a ver más teoría. En esta oportunidad vamos a ver cómo se calcula la densidad de un gas. Miren amigos, la densidad de un gas va a ser igual a la presión del gas por la masa molar del gas entre RT. R, la constante universal de los gases, que aquí está su valor, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. T es la temperatura que debe estar en Kelvin. Y si a ti te dan la temperatura en Celsius, hay que sumarle 273 para que pase a Kelvin. Es bueno indicarte que la densidad de un gas nos queda en gramos por litro. Así que vamos a ver un ejemplo para aplicar esto. Muy bien. Muy bien amigos, vamos con la pregunta número 17. Dice, la relación de la densidad del gas metano con respecto a la de un gas desconocido es 0,25. Si ambos gases se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces el gas desconocido corresponde a... Miren estimados amigos acá. El problema nos habla del gas metano, del Che4, y nos habla de un gas desconocido que le voy a poner X. Entonces, dice que la relación de la densidad del gas metano con respecto a la densidad del gas X es 0,25. Amigos, pero recordemos la fórmula que hemos visto en la parte teórica de hace un momento. ¿Cómo se calculaba la densidad de un gas? Era la presión del gas por la masa molar del gas, en este caso del Che4, sobre RT, constante por la temperatura. ¿Correcto? Ahí está. ¿Y cómo hallo la densidad del gas X? Sería también presión por masa molar del gas X, o el gas desconocido, entre RT.
Miren, mis buenos amigos, el problema da un dato, dice que esto es igual a 0,25. 0,25. ¿Correcto? Ahora, amigos, el problema dice que están a las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, la presión es la misma. Muchachos, R es una constante y T es la misma, también dice, a las mismas condiciones de presión y temperatura. Se cancela. Entonces, mis amigos, observen, aquí nos estaría quedando que aquí tendríamos la masa molar del Che4 entre la masa molar del gas X. ¿Correcto? Si seguimos operando acá, muchachos, 0,25 es lo mismo que decir un cuarto. Ahora, la masa molar del Che4, mira, ve, el carbono su masa es 12 y cada hidrógeno es 1, o sea que todo esto da 16 entre la masa molar de X. Operando aquí, la masa molar de X nos estaría quedando, amigos, 64, mira, ve. Ahora, si miramos las alternativas, el gas que tiene esa masa molar, muchachos, es el SO2. ¿Por qué, profesor? Porque el carbono, su masa, el azufre, su masa atómica es 32 y cada oxígeno, su masa es 16. Entonces, 16 por 2, 32, más 32, 64. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra, la B de besito. Muy bien, ahí está. Muy bien, estimados amigos, seguimos con la parte teórica. Vamos a hablar ahora de la ley de Avogadro. Esta ley dice que cuando tú tienes dos gases y esos gases están a las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces se va a cumplir que la relación de sus volúmenes van a estar en la misma relación que el número de moles. Por ejemplo, sean dos gases, A y B. Mira lo que se va a cumplir entonces aquí, muchachos. Que el volumen del gas A entre el volumen del gas B va a ser directamente proporcional a los moles del gas A entre los moles del gas B. Recordemos que el número de moles es la masa entre la masa molar. Muy bien, amigos, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, amigos, vamos al ejercicio 18. Dice, el monóxido de carbono y el nitrógeno poseen la misma presión manométrica y están a la misma temperatura. Si 560 gramos de monóxido de carbono ocupa 400 litros, ¿qué cantidad en masa en gramos de nitrógeno se tiene en 50 litros? Miren, amigos, este ejercicio nos da la masa del monóxido de carbono, 560 gramos. Nos dice que ocupa un volumen de 400 litros. Me piden hallar qué masa de nitrógeno ocupará un volumen de 50 litros. Miren, amigazos, acá lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Avogadro. ¿Correcto? La ley de Avogadro. Entonces vamos a hacer acá la ley de Avogadro. ¿Qué nos dice esta ley, estimados amigos? Nos dice que se va a cumplir que la relación del volumen, en este caso del monóxido, entre el volumen del gas nitrógeno va a estar en la misma relación que el número de moles de monóxido y el número de moles de nitrógeno. Eso es lo que se va a cumplir, ¿correcto? Entonces, miren, amigos, aquí vamos a hacer lo siguiente. El volumen del monóxido, el problema lo dice, 400. Y el volumen de nitrógeno también lo tenemos, 50. Los moles de monóxido, ¿cómo se hallan los moles? Recuerden, muchachos, que el número de moles es la división de la masa entre la masa molar. Muchachos, los moles de monóxido, ¿cuánto es su masa? 560, ¿correcto? Gramitos entre la masa molar. Amigos, la masa molar del monóxido, mira, el carbono su masa es 12 y el oxígeno 16. 12 más 16 sería 28 gramos sobre mol.
¿correcto? Entonces acá sería 28 gramos sobre mol. Ahora, y aquí es igual los moles de nitrógeno. Los moles de nitrógeno sería la masa del nitrógeno entre su masa molar. Y la masa del nitrógeno es lo que busco. Ahora, la masa molar del nitrógeno, ¿sí? Amigos, su masa molar. El nitrógeno, su masa atómica es 14, pero como son 2 sería 28. 28 gramos sobre mol. Ese 28 va aquí. 28 gramos sobre mol. Mira la sorpresa que me doy aquí. Que se cancelan, vaya coincidencia, pura coincidencia, amigos. 400 entre 50, esto quedaría 40 entre 5, sería 8. 8x multiplica 8x, quedaría igual a 560. ¿Correcto? Entonces de aquí, x nos estaría quedando 70. X nos queda 70 y la clave de este ejercicio sería la clave casita. Muy bien, amigos. Muy bien, estimados amigos, continuando con la parte teórica, vamos a hablar ahora de la mezcla gaseosa. Para que nuestra teoría sea sencilla y muy práctica, vamos a hablar de dos gases nada más, ¿ya? Por ejemplo, si una mezcla de dos gases A y B, por ejemplo, en este tanque estoy indicando la presencia del gas A y el gas B. Y aquí un instrumento llamado manómetro que mide la presión interna que hay aquí dentro de este tanque, ¿correcto? Ahora, miren amigos, aquí se va a cumplir lo siguiente, que la presión de A más la presión de B es igual a la presión total. La presión que registra el manómetro sería la presión total, ¿sí? Siempre hemos visto, por ejemplo, al manómetro en los tanques que almacenan gases. Ahora, ¿dónde? El nombre completo de la presión que yo le llamo presión de A, su nombre completo es presión parcial de A y esto sería presión parcial de B. Simplemente puedes decirle presión de A, presión de B. Ahora, la suma de esas presiones nos da la presión total. Ahora, tenemos la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que podemos calcular la presión de cada uno de los componentes de esta forma. Por ejemplo, la presión de A sería igual a la fracción molar de A. Mira, ve. X es la fracción molar. O sea, la presión de A sería la fracción molar de A por la presión total. A su vez, estimados amigos, para hallar la presión de B sería igual a la fracción molar de B por la presión total. ¿Correcto, amigos? Y ahora, profesor, ¿cómo se halla la fracción molar? Mira, la fracción molar de A se calcula así, ve, moles de A entre los moles totales. ¿Correcto? La T indica total. ¿Y cómo hallo la fracción molar de B? Moles de B entre moles totales. Por último, se cumple que la fracción molar de A más la fracción molar de B es igual a 1. La suma de fracciones da 1. Ahora, veamos la masa molar promedio de una mezcla gaseosa. Estamos hablando de una mezcla de dos gases. Por ejemplo, masa molar de la mezcla. Mira cómo lo vamos a hallar. Como hablamos de dos gases, del gas A y el gas B, entonces sería así, la masa molar del gas A multiplicado por la fracción molar del gas A, más la masa molar del gas B multiplicado por la fracción molar del gas B. ¿Correcto? MM es la masa molar en gramos por mol. Muy bien, veamos un par de ejemplos acerca de mezcla gaseosa. Muy bien, estimados amigos, vamos con la pregunta número 19. Dice, se tiene una mezcla gaseosa cuya presión total es 8 atmósferas y se sabe que la mezcla está formada por 8 gramos de gas hidrógeno y 696 gramos de gas butano. Entonces la fracción molar y la presión parcial del gas más liviano es. Miren, estimados amigos, este problema nos está dando una información importante, que la presión total de la mezcla gaseosa, ¿sí? La presión total es 8 atmósferas. Se sabe que la mezcla está formada por 8 gramos de hidrógeno y 696 gramos de gas butano. Lo que nosotros aquí tenemos vienen a ser sus masas,
Ahora, para calcular la fracción molar, que es lo que nos piden del gas más liviano, es bueno indicarte que el gas más liviano aquí es el hidrógeno. ¿Y eso por qué, profesor? Porque el hidrógeno, su masa molar, es menor que la del butano. Miren, muchachos, este vamos a decir que es el más liviano. Calculemos su masa molar. Miren, estimados amigos, el hidrógeno, su masa atómica es 1, pero como son 2 hidrógenos, entonces su masa molar sería 2 gramos por mol. Ahora, el gas butano, mira, tenemos 4 carbonos. Cada carbono es 12. 12 por 4, 48, más 10, 58 gramos sobre mol. Muy bien. Ahora, miren, estimados amigos, tú debes recordar que hay una fórmula para hallar el número de moles. El número de moles es igual a la masa entre la masa molar, ¿verdad? Esta formulita. Por lo tanto, aquí podría calcular los moles. Los moles, mírame, 8 entre 2, ¿no? Dividiendo la masa entre masa. 8 entre 2 me daría 4 moles. Ahora, 696 entre 58. Eso nos quedaría 696 entre 58, nos queda 12. 12 moles. Mira, tenemos los moles de hidrógeno y los moles de el gas butano. Si nosotros sumamos esto, entonces vamos a tener los moles totales, ¿sí? Los moles totales sería 16 moles. Y lo que me piden es la fracción del gas, la fracción molar del gas más liviano, o sea, la fracción molar del gas hidrógeno. Pero la fracción molar, muchachos, la fracción molar viene a ser la división de los moles del gas hidrógeno, que en este caso es 4, entre los moles totales, ¿verdad? Siempre la fracción molar de algo es los moles de ese algo entre moles totales. Esto queda un cuarto, que sería lo mismo que decir 0,25. O sea, la fracción molar es 0,25. Ahora, el problema también me pide la presión parcial del gas más liviano, o sea, la presión del gas hidrógeno. Pero la presión del gas hidrógeno viene a ser la fracción molar, que es 0,25, por la presión total, que es 8. Entonces, mi estimado amigo, 0,25 por 8 me queda 2. O sea que la clave de este ejercicio sería 0,25 y 2. La clave sería avioncito. Muy bien, amigos, ahí está. Pregunta número 20, estimados estudiantes. Dice, manteniendo constante temperatura y presión, se tiene un tanque que contiene 8 moles de gas hidrógeno, 8 moles de gas yodo y 2 moles de gas yoduro hidrógeno. Si la presión total del sistema es 10 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del hidrógeno en la mezcla gaseosa? Miren, amigos, el problema nos da los moles de gas hidrógeno, 8, los moles de gas yodo y los moles de gas yoduro hidrógeno. Si nosotros sumamos todo eso, nos va a quedar los moles totales, que sería un total de 18 moles. Esos serían los moles totales. Ahora, el problema me pide la presión parcial del hidrógeno. Miren, amigos, para hallar la presión parcial del hidrógeno, esta es fórmula, la ley de Dalton, sería igual a la fracción molar del gas hidrógeno por la presión total. Pero a su vez, la fracción molar del gas hidrógeno, viene a ser los moles del gas hidrógeno entre los moles totales, y eso lo multiplico por la presión total. A ver, entonces calculemos la presión del gas hidrógeno. Sería los moles de hidrógeno, que sería 8 mol, entre los moles totales, que es 18 mol, y esto lo multiplico por la presión total, que el problema menciona que la presión total del sistema es 10 atmósferas. Entonces acá coloco 10 atmósferas. Por lo tanto, estimado amigo, de aquí nos va a quedar la presión del gas hidrógeno.
nos estaría quedando 8 por 10 entre 18, nos estaría quedando 4,44 atmósferas. Y la clave sería avioncito. Muy bien, amigos, ahí está. Muy bien, estimados amigos, vamos a la última parte de la teoría. Vamos a hablar de las leyes de Graham. Mira, la difusión. La difusión viene a ser el paso de los gases de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado. ¿Correcto? No te olvides de eso. Paso de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado para lograr el equilibrio. Ahora, la efusión viene a ser el escape de los gases por orificios muy pequeños. Por ejemplo, podemos hablar de un neumático en la cual hay un pequeño agujero, por ahí puede escapar todo el aire contenido en el neumático. Ahora, aquí tengo la representación de lo que es la difusión, la velocidad de difusión que experimenta un gas. Miren, amigos, observemos acá. En este recipiente, que es un recipiente esférico, he representado un gas de mayor tamaño, ¿sí? Y un gas de menor tamaño. El gas A de mayor tamaño, el gas B de menor tamaño. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Miren, amigos, el gas que tiene la mayor masa es el de menos velocidad y el que tiene la menor masa es el de más velocidad. O sea, hay una relación inversa. La velocidad de efusión de un gas liviano es mayor que la velocidad de efusión de un gas más pesado. Por ejemplo, aquí tengo una fórmula que dice la velocidad de A con respecto a la velocidad de B es igual raíz cuadrada de la masa molar del gas B entre masa molar del gas A. Esa es la ley de Graham. Así que veamos un ejemplo para reforzar esto. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al último ejercicio de nuestra práctica. Dice, calcular la masa molar de un gas Z cuya velocidad de fusión a través de un determinado orificio es raíz de 2 veces superior a la velocidad de fusión del gas oxígeno. Me da la masa atómica relativa del oxígeno, 16. Bien, miren amigos, dice que la velocidad de fusión de un gas Z es raíz de 2 veces superior a la velocidad de fusión del oxígeno. ¿Qué te parece si la velocidad de fusión del oxígeno le colocamos W? Entonces la velocidad del gas Z será raíz de 2W, ¿correcto? Ahora, el problema te pide la masa molar del gas Z. Ahora, la masa molar del oxígeno, tú sabes que el oxígeno, cada oxígeno su masa atómica es 16, pero como hay 2 oxígenos, así se escribe el oxígeno, muchachos, que nos rodea, esa es la forma correcta, son 32 gramos por mol. Ahora, recuerden ustedes que la ley de Graham dice que el gas más liviano es el más rápido, o sea, menor masa, más veloz, o sea, una relación inversa. Entonces, vamos a decir por acá que la velocidad del gas Z con respecto a la velocidad del gas oxígeno era igual a la masa molar del gas oxígeno entre la masa molar del gas Z. A ver, reemplazamos. La velocidad del gas Z es raíz de 2 W y la velocidad del oxígeno es W. Masa molar del gas oxígeno 32 y masa molar del gas Z X, no lo conocemos. Miren amigos, se va a W. Acá podríamos elevar al cuadrado, ¿sí? Podríamos elevar al cuadrado en ambos lados. Por ejemplo, acá elevamos al cuadrado y aquí también elevamos al cuadrado, ¿correcto? En ambos casos elevamos al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado es 2 nada más, ¿correcto? Ahora, mira, ve, la raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela. Entonces me queda 32 sobre x. Ahora, estimados amigos, observemos que este x sube, pasa a multiplicar al 2 y el 2 pasa a dividir al 32. Quedaría 16. Por lo que la clave de este ejercicio sería casita. Muy bien, mis estimados amigos, hemos terminado este temita de estado gaseoso que aparece a veces en preguntas en química, a veces preguntas en física. Espero haberles podido ayudar.
Siempre voy a estar subiendo más contenido. No dudes en compartir y suscribirte. Conmigo será hasta un siguiente video. Gracias, quedamos amigos.